paciente que recibimos en el hospital. Es una paciente, ¿por qué no pasa? Es una paciente de 19 años de edad actualmente. Como antecedentes patológicos tiene un diagnóstico del síndrome de Noonan. Como antecedentes había sido operada de un colegiatoma de oído izquierdo en otro centro a los 6 años de edad y presentaba una otitis media crónica exudativa de oído derecho. Ahí tenemos las audiometrías con una cofosis de oído izquierdo y una perceptiva de oído, una mixta de oído derecho, y estaba equipada con un sistema Bicros, está equipada con un sistema Bicros con el cual anda muy bien, ¿no? Rápidamente, el síndrome de Noonan es un síndrome bastante infrecuente, es 1 cada 1000, 2500 nacidos vivos. En los casos severos hay algunas formas que son más leves, no tiene predilección de sexo, es una enfermedad de tipo autosómica dominante, puede haber mutaciones de nuevo en el 60% de los casos, y bueno, acá hay una serie de mutaciones a nivel de los genes que se observan en estos pacientes. Dentro de las alteraciones existe esta proteína, que es la proteína MAPK, que produciría la disfunción de esta proteína, se postula que sería la causa para la hipoacusia sensorio-neural, produciendo una muerte prematura a nivel del oído interno. Acá vemos cómo se hace el diagnóstico. Hay alteraciones a nivel facial y alteraciones que son mayores y alteraciones menores. Entonces se considera que cualquiera de estas alteraciones faciales que están acompañadas por una de las malformaciones de tipo A o dos de las malformaciones de tipo B constituiría el diagnóstico de este extraño síndrome, ¿no? Con respecto a los rasgos que presenta el paciente, son pacientes de mediana, de baja estatura, tienen una inserción del cabello bastante alta, con muchos rulos, una cara en forma bien triangular, presentan hipertiroidismo, presentan epicanto, presentan característica también ¿cómo se llama esto? Un maxilar inferior bien triangular, este exceso de piel a nivel posterior, tienen trastornos hormonales, bueno, tienen, como vimos en acá tienen problemas a nivel de estenosis pulmonar, alteraciones cardiológicas, pectum excavatum, o sea, son pacientes bastante complicados, ¿no? Acá dice que puede tener alguna alteración de tipo intelectual. Esta paciente la verdad no presenta ninguna alteración, es estudiante de abogacía, ¿no? Con respecto a la patología en sí, lo relacionado con nuestra área, presentan patología a nivel de la trompa Eustaquio. Eso explica por qué presentó alteraciones a nivel de los dos oídos, y son pacientes que pueden tener retraso del lenguaje, que está relacionado con la hipoacusia, pueden tener trastornos motores, trastornos articulares, y esto es importante desde el punto de vista audiológico. Como pueden tener pérdida de audición, tienen que ser testeados durante bastante tiempo para ver su evolución audiológica, ¿no? En el 40% de los casos tiene una hipoacusia que puede ser leve o moderada, siendo un poco más frecuente la hipoacusia de tipo conductiva. La hipoacusia sensorio-neural es más infrecuente y también puede ser desde leve, profunda y en ocasiones progresivas. Además de eso, puede presentar malformaciones de oído, que bueno, acá vemos que pueden ser alteraciones a nivel del ganglio espiral, agrandamiento de los conductos semicirculares, alteración a nivel de los sacos endolinfáticos, del acueducto vestibular.
vestibular, anormalidades del oído medio, dehiscencia del facial, o sea, tienen bastante patología a nivel de oído. Bueno, estos son los trabajos, no hay en realidad muchos trabajos, pero bueno, hablan sobre este síndrome. Y el caso es que esta paciente nos consulta operada de su oído derecho, con otorrea básicamente de su oído derecho, con episodios muy recurrentes, un oído húmedo permanente, pero como ven es el único oído oyente, con una hipoacusia de 70 decibeles, 60. Del oído izquierdo, que estaba operada de un colesteatoma, a los 6 años también presenta una otorrea de tipo recurrente, entonces se le indica el tratamiento quirúrgico de su oído izquierdo, que es el oído que no tiene audición, porque obviamente el otro es el único oído oyente, y se le solicitó una resonancia no oncotécnica de difusión para evaluar si tenía persistencia de colesteatoma, para ver cómo estaba, y además una tomografía desde el punto de vista anatómico. Cuando le solicitamos la resonancia, lo que encontramos es un schwannoma del oído sano, o sea, del oído derecho, del único oído oyente. Entonces, lo que primero se planteó, lo que primero se pensó, es, bueno, realizar el implante coclear del oído izquierdo, que era el oído que había sido tratado por su colesteatoma, que había perdido la audición, aparentemente, según lo que refería el familiar en el momento de la cirugía, y aunque era un oído con bastante tiempo de privación auditiva, bueno, fue lo primero que se nos ocurrió, poner un implante de este lado y tenerla con ese neurinoma y ver la evolución. Pero cuando le pedimos la resonancia, lo que observamos es una malformación, o sea, no tiene cóclea, tiene una estructura a nivel de conducto, esto sería conducto auditivo interno, no se ve cóclea, no se ve conductos semicirculares, lo único que se ve es el ensanchamiento o la ocupación de todo el oído con ese tejido inflamatorio. Así que bueno, lo que se hizo fue sí, obviamente operar este oído, que es el oído que no tiene cóclea, el que no escuchó, el que había sido operado por el colesteatoma, y el que no tiene el schwannoma. Y acá se ven de nuevo los cortes, ven, acá parecería que existe algo de algo, ahí está el facial, todo el tejido ocupando, todo el tejido ocupado, pero no existe un lugar donde se pueda realizar un implante coclear. Entonces, frente a esta disyuntiva y al hecho de que es un paciente que tiene además 19 años, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver si a alguien se le ocurre. No sé si alguien se anima, pero muchas ¿Qué se le puede gracias, hacer? doctora. Es como un callejón sin salida el paciente este. Es Todo lo que uno quiere hacer se pobrecita, va encontrando con un obstáculo. además tiene una estenosis pulmonar, me acuerdo, es una leucemia, un linfoma, bueno, o sea, y es divina, encima es divina, el padre es divino, la familia divina. Entonces, bueno, presento las opciones de tratamiento. Sí, ¿Tá? sí. La importancia, ¿no? De remarcar en este caso que si bien pensábamos que, vamos, ustedes creían sobre todo que la pérdida auditiva asimétrica era por su cirugía en el oído izquierdo y la pérdida auditiva asociada a su patología también de base, la importancia Exacto. de la resonancia, ¿no? Para La importancia tener de la hipoacusias resonancia, asimétricas. o sea, pedir, solicitar siempre una resonancia, y a veces en estos pacientes la resonancia, o en los pacientes la resonancia también pensar que tiene que ser a veces recurrente, porque si a esta chica le hubiesen hecho una resonancia cuando era muy chica, posiblemente el neurinoma no se hubiese encontrado, y la pérdida de audición se mantuvo estable a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces la conducta terapéutica que tenemos en vista con esta A ver. paciente es
bueno, como dije antes, se realizó la cirugía del oído izquierdo, que se bloqueó todo con cartílago para que no supure más y por lo menos esté un poco más cómoda. Con respecto a su oído derecho, por ahora exclusivamente lo que se hace es el control del ionoma, y un ionoma de grado 1, no sale del conducto auditivo interno, así que por ahora no se hace nada. Si ese ionoma llega a crecer, se le va a plantear la realización de Gamma Knife. Si con la aplicación del Gamma Knife no hay pérdida de audición, no se hace nada. En caso de que haya pérdida de audición por el Gamma Knife o pérdida de audición sin la administración del Gamma Knife, lo primero que se le informa al paciente es que vaya corriendo al hospital para que se le dé corticoides y se lo trate como una súbita y ver la posibilidad que tiene de recuperar la audición. Eso siempre hay que hacerlo, el resto auditivo que tiene, y si no mejora su audición, lo que se va a plantear es la colocación de un implante coclear con Gamma Knife, si el tumor creció, y si no creció también se puede administrar Gamma Knife, pero va a ser la colocación de un implante coclear de ese oído. Ahora, Bueno, por el si le bajara problema, la audición por el Gamma Knife. sí, o sea, si no crece el tumor no se va a hacer nada, esa es la primera premisa. Si crece el tumor se va a tener que administrar Gamma Knife, porque tiene más posibilidad de conservar audición. Si a pesar de la administración de Gamma Knife o no administración de Gamma Knife, la audición cae, lo primero que se le hace es corticoide de altas dosis, y si la audición no mejora, va a ser la colocación de un implante coclear. Gracias por la invitación. Gracias a los residentes del hospital, que la verdad siempre trabajan mucho con estos tipos de casos y nos hacen la vida más fácil. Vamos a presentarles un caso bastante reciente de un paciente que tuvimos en el servicio. Es un paciente joven, de unos 22 años. ¿No pasa? Ahí está, pasó bastante. Espera, ahí. Es un paciente joven de unos 22 años que consultó en mayo porque había tenido un traumatismo de cráneo, un accidente en moto, y él consulta por una hipoacusia de oído derecho con una parálisis facial periférica del mismo lado, posterior obviamente a ese traumatismo. Él la refiere que fue de instauración inmediata. En la audiometría ven que tiene una hipoacusia conductiva, tiene un gap osteoaéreo en las frecuencias agudas del oído derecho, y la logoaudiometría que concuerda con esa audiometría tonal. En el examen físico se ve la parálisis facial periférica derecha, la catalogamos como una grado 5 de House y Brackman. Ven que no cierra el ojo completamente a máximo esfuerzo, y tiene borramiento de los surcos frontales y el surco nasolabial. Vemos la otoscopía, un oído izquierdo ventilado normal, y el oído derecho se ve un conducto edematizado, congestivo, con un hemotímpano, pero la membrana timpánica estaba íntegra. Y en el examen tomográfico acá vamos a ver varios cortes axiales y algunos coronales. Estos son dos axiales a distintos niveles. Vemos, esperen que les voy a marcar, así pueden identificar la zona de la que estoy hablando. El trazo fracturario en esta zona, que corresponde a la parte más externa y superior del conducto auditivo externo, que sería este. Y en este otro corte un poco más alto, vemos cómo todo el trazo de fractura transcurre longitudinalmente hacia la cadena osicular, que son estos dos puntitos blancos que vemos acá. Este sería el martillo y este el yunque, ¿sí? En todo el trazo fracturario vemos cómo las celdas mastoides se rellenan de lo que probablemente sea sangre por la fracción de la mucosa. Estos son otros cortes axiales, más altos todavía, pasan por el ático, y acá lo interesante de ver es que la cadena osicular no se ve como normalmente estamos acostumbrados a verla. Se ve el martillo y el yunque, pero con una densidad de partes blandas que la rodea, pero también se mete en el medio de los dos huesecillos. Acá se ve mejor. En este otro corte vemos cómo hay un trazo fracturario que
hace como una fractura conminuta de toda esta zona anterior del ático, que correspondería a lo que es el ganglio geniculado. Estos son cortes coronales, acá se ve un trazo fracturario, puede ser que pase por el techo del conducto. Vemos a nivel anterior del ático esta densidad de partes blandas, que después sospechamos que era un hematoma, y en este otro corte vemos la posición anómala del martillo y del yunque, está como torcido, ¿sí? Obviamente al paciente lo que más le preocupaba era la parálisis facial. En cortes más posteriores se ve que la mastoide está bastante libre de lesión, y acá volvemos a ver lo que les hablaba al principio, el martillo y el yunque, y la densidad de partes blandas a nivel del ganglio geniculado que está ahí. Al paciente el primer día le dimos tratamiento, todavía no teníamos la electroneuronografía como para determinar una conducta, entonces se le inició tratamiento típico de las parálisis faciales, corticoides, complejo B, obviamente con interconsulta con oftalmología. La interconsulta con oftalmología, algo que, si bien quizás no nos llamó la atención, pero es de marcar, es que el test de Schirmer era normal, con lo cual sabemos que la lesión está entre el ganglio geniculado y o sea, después del ganglio geniculado, el geniculado la segunda o la tercera porción, viendo la fractura en el ganglio sospechamos que era ahí, o en la segunda porción, sabemos que los petrosos le dan inervación a las glándulas lagrimales, y si no hay una lesión de la primera, el petroso tiene que estar funcionante, y obviamente le iniciamos kinesiología sin electroestimulación para que empezara el tratamiento. Cuando tuvimos la electroneuronografía, vemos que del lado izquierdo tenemos un potencial de acción, y del lado derecho no hay nada, ¿sí? Compromiso total del nervio. Con esto se decidió una exploración quirúrgica para descompresión o eventual tratamiento quirúrgico del nervio. Para eso nos ayudamos de técnicas de reconstrucción, inicialmente en 3D de computadora. Acá tenemos una reconstrucción 3D, se ve la línea de fractura que pasa por la escama del temporal, esto es el conducto auditivo externo, esta línea es la que nosotros en la tomografía vemos que va por todo el techo, y acá es una reconstrucción ya del oído medio, y se puede ver, esto es el martillo, y esto es el yunque. Fíjense, la posición anómala del yunque está desplazado y empujado hacia medial, ¿sí? Está rotado, hay una dislocación del yunque. Pudimos identificar la zona que sospechamos que tenía un hematoma con un punto verde y con un punto azul, y eso después se reconstruyó, y lo ubicamos en la zona del ganglio geniculado. Esta es una visión que sería quizás con una vista endoscópica, ¿sí? Desde el conducto auditivo externo, y esta es una vista más desde arriba. Esto sería el martillo, ¿sí? Esto es lo mismo, pero ampliado, y acá vemos lo mismo, la misma ubicación, bien en el ganglio geniculado. Se hizo una impresión 3D en la que se ve el hueso temporal, como cualquier hueso temporal que vamos a fresar, se ve la fractura, ¿sí? Y lo que se hizo fue un abordaje endoscópico de prueba, no tengo el video, pero fue un abordaje endoscópico de prueba del conducto auditivo externo y de la cadena de huesecillos, como para ver las dificultades que podíamos tener al acercarnos. ¿Por qué hicimos esa prueba? Porque en realidad, en cualquier paciente que uno pretende abordar el ganglio geniculado, tiene que pensar en fresar la pared posterior del conducto para tener una buena visión de esa zona. Y este paciente lo único que tenía era la parálisis facial, y la verdad que teniendo la posibilidad de hacerlo endoscópico, se nos ocurrió que podía ser útil. Acá les voy a mostrar el video y se los voy a ir describiendo un poco. Ahí vemos cómo se infiltra el conducto, se hace una incisión, ¿sí? Con la punta de colorado, que es como un electrobisturí, y se va decolando el colgajo posterior con un decolador aspirador, es un Rosen con una cánula de aspiración, es parte del set de Panetti, que si bien parece incómodo cuando uno se hace la mano, es muy útil
porque no nos olvidemos que en la endoscopía tenemos una mano menos. Una vez que llegamos al ángulo, bueno, se decola, ahí se empieza a ver algo volcado, que es el yunque. Para acceder y sacarlo hay que fresar la zona del ático externo, la pared, porque si no la cabeza del yunque no pasa. Es muy difícil que pase y con un estribo móvil es probable que lo pudiéramos luxar. Entonces una vez que se fresa la pared, que también nos va a ayudar para revisar el ático, se va a extraer el yunque y lo vamos a guardar porque teniendo una dislocación de cadena o una interrupción de cadena probablemente tuviéramos que hacer alguna reconstrucción posterior. Ahí está el martillo, le seccionamos la cabeza al nivel del cuello para sacarla y para poder tener acceso al ático anterior, que si no movemos la cabeza nos bloquea toda la visión. Esto es con un endoscopio de 30 grados. Se pensó de entrada usar uno de 30 porque necesitábamos ver hacia arriba y con una entrada directa al conducto quizás se nos iba a dificultar. Ahí se ve el estribo, ahora se lo voy a mostrar mejor. Esto que está acá es el capitolio del estribo. Por acá viene la segunda porción del nervio facial y termina en esta imagen que se ve blanca, que es el tendón del músculo del martillo. Ahí se va decolando con cuidado la zona superior al tendón para liberarlo, para que cuando lo seccionemos con la tijera estemos tranquilos y no lesionemos accidentalmente el nervio facial, que suponíamos que iba a estar expuesto por la fractura que tenía. Ahí se está seccionando el tendón y se rebate hacia adelante el resto timpánico con lo que queda del mango del martillo. Ya se pueden ver las bridas que se habían formado en la zona anterior del ático, rodeando el geniculado, y hay algunos fragmentos óseos que se pueden extraer. Ahí tiene sangre de la misma cirugía. Fundamentalmente lo que encontramos eran muchas bridas a ese nivel, porque ya habían pasado varios días. Y ahí se sacan con mucho cuidado. Algo interesante y bueno que tenemos para estos casos es el monitor del nervio facial. Esa es la probeta del monitor, que uno toca con esa punta, el aparato suena de una manera cuando uno estimula el nervio y suena de otra manera cuando estimula otra zona. Ahí confirmamos que es el nervio, esto que estaba expuesto en la zona superior al tendón del músculo. Ahí se ve la basa nervorum del nervio, se ve bien la zona del ático anterior, y esta es toda la zona expuesta del ganglio geniculado y fracturada. Revisamos lo mejor que pudimos, se sacaron los fragmentos óseos tratando de no lesionar al nervio, ahí confirmamos transmisión, de nuevo con la probeta del monitor del nervio facial, y tratamos de no generar más lesión de la que el paciente ya tenía. Se liberó un poco más, se abrió un poco más el conducto, terminando la descompresión. Fíjense los movimientos suaves que hay que tener cuando estamos trabajando sobre el nervio. Este instrumental medio curvo en el extremo es el instrumental de Panetti. Este sí es muy útil para estos casos, porque la verdad que con un endoscopio de 30 grados y las cánulas convencionales que usamos con microscopio no tenemos la misma facilidad de acceso. Ahí se está abriendo un poco más, descomprimiendo el nervio, y al final van a ver que ponemos el yunque tallado sobre el capitolio del estribo para darle una continuidad a esa cadena. Esto sería una timpanoplastia tipo 3 o un cubo. Fíjense que no apoya directamente sobre el martillo porque el martillo lo soltamos del tendón, así que no estamos muy seguros de que vaya a mantener su posición. Se repone el colgajo, se rellena con Spongostan. Hoy el paciente, pasaron 2 meses, 3, todavía no tenemos una audiometría postoperatoria. Él al mes ya decía que escuchaba mejor que antes, y con los diapasones tenemos
un Weber indiferenciado. Así que si bien todavía no tenemos la audiometría, podemos decir que, por lo menos él dice, que escucha un poco mejor. Acá tenemos un video postoperatorio reciente, en el que vemos que mejoró la parálisis facial. No es perfecto, pero se ve con mucho más notoriedad el surco nasolabial y que cierra el ojo con máximo esfuerzo, que no lo hacía en un primer momento. La verdad, lo importante y la conclusión que uno saca con todo esto es que la endoscopía, la verdad, nos da ideas y ayudas nuevas para mejorar la calidad de vida de los pacientes, porque esto en otro momento probablemente hubiera terminado en una mastectomía, con la consiguiente pérdida auditiva, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, buenas tardes. Les voy a presentar un caso de rabdomiosarcoma en pediatría. Mi nombre es Gisela Luna y actualmente estoy realizando un fellowship de otología en el Hospital Federico Abete de Malvinas Argentinas. El caso clínico es de una paciente femenina de 3 años de edad que consultó a nuestro servicio por otorrea. Esta Gisela, otorrea, sí, ponelo, modificá la edición para que se puedan ver los videos y ponerlo en pantalla completa, porque se ve un poco chiquito. dale. A mí me figura en completo. Venga, me ayuda. Un segundo, ahí voy. Ahí no se ve. Está en modo presentación. Un segundo. ¿Qué hago? Ahí no. Toca F5 Toca en el teclado. Ahí toqué, pero no. Bueno, no te preocupes, sigamos así. Ahí donde dice screen. Ya. Ahí está. Ahora sí. Ahí vamos. Ahí vamos. Gracias. Bien, entonces como les contaba, es una paciente femenina de 3 años de edad que consultó a nuestro servicio presentando otorrea. La otorrea era de características fétida, de oído izquierdo y llevaba un tiempo de evolución de 15 días. La paciente había tenido episodios previos tratados en otras instituciones con antibióticos orales y nada más. Nos llamó mucho la atención porque la madre asiste a la consulta refiriendo otalgia, la cual era de 48 horas de evolución, algo que la paciente no había presentado previamente. A su vez, intercurre con parálisis facial periférica izquierda de grado 2 en la escala de House-Brackmann. A la automicroscopía se visualizaba en el oído izquierdo una lesión granulomatosa que ocupaba toda la circunferencia del conducto auditivo y presentaba también eritema y edema retroauricular. El oído derecho eran de características normales. Acá hay una foto de lo que sería la lesión granulomatosa, que era de una textura más bien dura elástica, ¿sí? No era como un típico granuloma que por ahí tiene una textura más blanda. Esta era una textura un poco más resistente, ¿sí? Y la lesión abarcaba todo el conducto y no se podía ver ningún espacio de la membrana timpánica. El oído derecho era normal. Esta es una foto de la parálisis facial izquierda que presentó la paciente. Y entonces decidimos estudiarla. Para eso, el primer estudio que solicitamos fue una tomografía de ambos temporales, donde acá
coloqué cortes axiales del oído izquierdo, donde se visualizaba la ocupación del conducto auditivo externo con una masa de densidad de partes blandas, ¿sí? En este otro corte podemos observar que la cadena osicular se encontraba íntegra. En este otro corte lo que observamos es una ocupación a nivel de la mastoides de un tejido con una, como les dije, con una densidad de partes blandas, pero con un apolillado óseo, ¿sí? Con ciertas lesiones en el trabeculado óseo de la mastoides. Y también presentaba algunas áreas dehiscentes a nivel de la cortical mastoidea. En los cortes coronales se observaba de manera similar la ocupación por la masa y se observaba una lisis a nivel del techo del conducto auditivo externo. En la imagen tomográfica a la derecha se observa lo mismo, pero la verdad que fue muy notorio el patrón que tenía esta tomografía en cuanto al patrón osteolítico de apolillado, por así decirlo. Acá a su izquierda vemos un corte más posterior, también coronal, donde vemos la lesión, que era una lesión de características hipodensa, ¿sí? Donde ahí se notaba bien. Y también tenía una dehiscencia a nivel de la cortical. Esta tomografía para nosotros era muy característica porque no eran las tomografías que observábamos o que estamos más acostumbrados a ver de patología colesteatomatosa, ¿sí? Era diferente. Entonces se decide realizar una exploración quirúrgica de la paciente pensando distintos diagnósticos diferenciales. Nosotros en nuestra cabeza siempre tuvimos dos diagnósticos diferenciales, por ende decidimos primero realizar una toma de biopsia para poder tener un diagnóstico definitivo y después definir el tratamiento. Cuando se hace la incisión retroauricular del oído, se ve a simple vista la aparición de esta masa. La masa tenía las mismas características de la lesión ocupante del conducto auditivo. Entonces lo que se hace es tomar biopsia de esta región de la mastoides y se envía a analizar. Se envía tanto a cultivo como a anatomía patológica. El cultivo arroja un Ziel-Nielsen negativo, se descarta que tuviera VAR la paciente, y nada, lo único que nos da es un estafilococo coagulasa negativo que probablemente sea flora habitual, probablemente no, es flora habitual, ¿sí? Y en cuanto a la anatomía patológica, sí nos arroja un resultado más interesante, porque, bueno, a la macroscopía nos decía que había fragmentos pardos irregulares, lo cual concuerda con esta lesión que veníamos siguiendo, y a nivel histológico se observa una proliferación atípica vinculable a rhabdomiosarcoma. Paso siguiente, se realiza la inmunohistoquímica, donde da positivo para BIM y positivo focal para desmina, ¿sí? Esto es característico del rhabdomiosarcoma. Como uno de nuestros diagnósticos diferenciales era la histiocitosis, también solicitamos todos los marcadores inmunohistoquímicos, los cuales fueron negativos. Con este diagnóstico se decide la derivación a un servicio de oncohematología para realizar el tratamiento de la paciente. En nuestro hospital no hay, así que fue derivada a otro centro para cumplir el tratamiento. Hicimos una breve revisión de lo que es rhabdomiosarcoma en oído medio, debido a que es una patología muy poco frecuente. Nosotros puntualmente es el primer caso que teníamos diagnosticado de rhabdomiosarcoma, entonces llevamos a cabo esta revisión. Como resumen, el rhabdomiosarcoma es el sarcoma más frecuente en la edad pediátrica. Es el tercer tumor más frecuente de la infancia y tiene una incidencia de 4.6 casos por millón. El 35% de estos rhabdomiosarcomas se da en cabeza y cuello.
La órbita es el subsitio más frecuente de presentación, seguido por cavidad oral, faringe, cara y cuello. En oído es extremadamente raro y solo se presenta en un 3% de este 35% total de cabeza y cuello. La clínica característica en común a todos los artículos de nuestro paciente era una lesión granulomatosa en el conducto auditivo externo acompañado de una parálisis facial periférica. Después se acompaña de otra sintomatología como puede ser otorrea, otodinia o hipoacusia. La patología tiene 4 variantes histológicas. La embrionaria es la más frecuente, es la que mejor responde al tratamiento, mientras que la de tipo alveolar es la más agresiva. El diagnóstico de la patología se realiza con tomografía axial computada, con resonancia magnética, con histopatología, más la inmunohistoquímica. Todo este conjunto de estudios nos arrojaría el diagnóstico definitivo de rabdomiosarcoma. El tratamiento es la quimioterapia más la radioterapia. Y la cirugía solo se reserva en casos de rescate o en casos puntuales. Se debe hacer un seguimiento anual para evaluar las recurrencias tempranas de la patología con PET-TC. Esta patología es muy frecuente en la edad pediátrica, ¿sí? Por eso lo quisimos presentar, y a su vez es muy poco frecuente en el oído medio. Bueno, ahí estamos. Bueno, gracias Mica y a los organizadores de la carrera por la invitación a poder participar. La idea es comentarles este caso que operamos en el sanatorio hace un par de meses. Es un chico de 21 años que nos derivan del interior de la provincia de Buenos Aires, de Lincoln, para que veamos en el sanatorio, un ex residente también de nuestra residencia. Es un chico, como les decía, de 21 años, nadador, competidor en natación y demás, que tiene el antecedente de que a los 8 años de vida le hicimos una timpanoplastia, le hizo la doctora Antivero, mejor dicho, una timpanoplastia en el oído derecho, con un injerto total, con fascia, una técnica mediante un abordaje retroauricular, y anduvo muy bien durante su posoperatorio, evolucionó bárbaro, pero varios años después de haberse operado, comienza con una hipoacusia progresiva que de hecho lo lleva a la consulta, muchos años después, como les decía, de haberse operado. Lo vemos, la otoscopía no nos da, la verdad, mucha información. Sí vemos que está un injerto aparentemente lateralizado, vemos una formación blanquecina en la parte anterior, en la parte superior del conducto. Entonces empezamos a pensar qué posibles complicaciones pueden aparecer tardíamente en una timpanoplastia. Y se nos empiezan a ocurrir, los chicos deben saber también y estar estudiando este tema, qué puede pasar con un tímpano a largo plazo. Y bueno, pensamos, ¿qué puede pasar? Que se forme una perla de colesteatoma, que se haya desconectado o fijado de alguna forma la cadena de huesecillos, que se haya lateralizado el injerto, un fenómeno de blunting que ya conocemos, o que se haya formado un nuevo hueso en el conducto, en lo que llamamos una exóstosis, ¿no? Lo seguimos investigando al paciente y vemos que en la audiometría tiene en ese oído derecho una hipoacusia conductiva considerable, con un gap postoaéreo entre 50 y 60 decibeles, y una curva plana en la timpanometría. Pedimos una tomografía y en estos cortes coronales del oído derecho vemos esta formación que ahí les marco en el tercio medio del conducto auditivo externo, con densidad ósea, que se encuentra naciendo desde la parte más superior del conducto auditivo externo, y vemos que se trae consigo a ese injerto de neomembrana timpánica que se le hizo en su momento. También vemos, no era una tomografía de muy buena calidad, pero impresionaba estar la cadena osicular íntegra. Entonces lo que propusimos fue hacer una exploración quirúrgica del oído derecho. Cuando se trata de pacientes en los que probablemente tengamos que explorar el oído medio y demás, nos gusta utilizar y empezar siempre con un primer tiempo endoscópico, para hacer una exploración y ver, bueno, de qué se trata, ¿no? Entonces, utilizamos habitualmente una óptica de 30 grados,
y comenzamos, bueno, con el tallado del colgajo tímpano-meatal, hacemos una incisión posterior, y comenzamos, previa infiltración, obvio como siempre, a levantar ese colgajo. Vemos en los primeros intentos y en las primeras maniobras que era algo bastante difícil de elevar. Ahí, como ven, no se ve una característica sencilla, digamos, los gestos son bastante... Cuesta levantar el injerto ese, está medio pegoteado y ven que se nos agujerea. Rápidamente después nos encontramos con esta neoformación ósea que veíamos en la tomografía, como esta escama de hueso que está en el tercio medio del CAE. Vemos, y mirando más en profundidad nos encontramos con la cadena. En la articulación ahí veíamos antes la articulación incuestapedial y múltiples bridas que unían a la cadena y al mango del martillo, unida a esta placa ósea que también veíamos en la tomografía. Intentamos hacer los primeros gestos de liberar este mango de martillo, pero vemos que no podemos completar el abordaje mediante endoscopía y que tampoco podemos hacer una desarticulación entre el yunque y el estribo en forma segura. Entonces nos valemos del microscopio para el segundo tiempo de esta cirugía. Acá vemos entonces, después de haber realizado el abordaje retroauricular, nos encontramos con lo mismo que estábamos viendo antes. Esa formación ósea que habíamos encontrado previamente, posteriormente a levantar el colgajo, y empezamos entonces a realizar canaloplastia, siempre preparando el campo quirúrgico. ¿Sí? Empezamos la canaloplastia posterior, usamos fresas comedoras un poco más chicas, y vamos removiendo ese tejido óseo, ese sobrecrecimiento óseo que encontramos, disminuimos de vuelta el tamaño de la fresa, hasta que nos vamos a buscar esa formación ósea que teníamos antes. Levantamos el colgajo hacia anterior, y ahí vemos esa placa de esclerosis que se unía al mango del martillo. Intentamos liberarlo, por supuesto con maniobras muy delicadas, dado que la cadena estaba articulada, y vemos que estas bridas o estas adherencias no podíamos removerlas completamente con estas maniobras. Entonces, de vuelta, y repito, con maniobras muy delicadas y con mucho cuidado, decidimos fresar esta placa de esclerosis que fijaba al mango del martillo. Vemos ahora con unas fresas pulidoras pequeñas, vamos intentando alejarnos y establecer un buen campo de acceso para poder liberar la cadena. Vemos ahí cuando incipientemente lo vamos liberando de esta adherencia, la cadena se encontraba íntegra, y bueno, por supuesto móvil el mango del martillo al liberarlo de esta esclerosis que lo tenía unido. Una vez que lo liberamos también de estas bridas, de estas pequeñas adherencias que tenía más hacia superior, ponemos un espongostán en la trompa de Eustaquio y colocamos un injerto total con una fascia de músculo temporal. Habitualmente le hacemos un pequeño orificio y lo anclamos al mango del martillo con una técnica under-over, un injerto, un neotímpano. Acomodamos ahí los colgajos de tal manera de dejar la menor superficie expuesta de hueso, y bueno, cerramos como habitualmente con espongostanes en el conducto y cierre por planos. Acá tenemos el control postoperatorio con la otoscopía al mes de estar operado. Vemos ahí la fascia que colocamos anclada al mango del martillo, y a los 3 meses repetimos los estudios auditivos, en realidad nos los manda desde Lincoln, con un cierre bastante aceptable del gap postioaéreo, con conservación de las vías óseas, y bueno, nos pareció interesante, pues fue una complicación a largo plazo de una timpanoplastia también realizada por nosotros. Bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a presentar un caso que tuvimos en el sanatorio hace poco tiempo relativamente, de un colesteatoma complicado. Es un paciente de 37 años, masculino, que no tenía antecedentes personales de jerarquía,
que consulta por hipoacusia de oído derecho y vértigo de meses de evolución, que presentaba como único antecedente el antecedente quirúrgico de una timpanoplastia hace 12 años por un colesteatoma en el mismo oído según referido. A la automicroscopía no teníamos cómo tomar imagen en ese momento, pero se observaba lo que parecía un colesteatoma que protruía de la pared posterior del conducto auditivo externo hacia el conducto, y se observaba una lesión blanquecina en el oído medio por transparencia de la membrana timpánica. Se solicitó una tomografía de alta resolución sin contraste, una audiometría y una videonectamografía VEGIL como estudios complementarios. Bueno, acá podemos observar los cortes axiales de la tomografía sin contraste, en la que se observaba una masa con densidad de partes blandas que había erosionado toda la mastoides. Se observa la dehiscencia del seno sigmoide, toda la pared posterior estaba ausente. Podemos ver también la dehiscencia del canal semicircular lateral en estos cortes. En los cortes coronales también se puede ver perfectamente la dehiscencia del tegmen, dehiscencia del canal semicircular lateral, y se encontraba la tercera porción del facial expuesto, todo el acueducto del falopio erosionado. Y estos son una reconstrucción parasagital en la que se ve lo mismo con mayor aumento. En la audiometría se observaba una hipoacusia conductiva con un gap aéreo de 40 decibeles, principalmente en las frecuencias graves y medias, y una hipoacusia neurosensorial leve en 4000 y 8000 Hz, que se correlacionaba con la logoaudiometría del paciente. Se realizó una videonectamografía VEGIL por el motivo de consulta del paciente, que fue vértigo, principalmente además de hipoacusia, la que informaba impulsos laterales derechos ligeramente por debajo de la normalidad, y oversacar en impulsos laterales abundantes para el lado derecho y de moderada cantidad para el izquierdo, lo que era compatible con un déficit vestibular leve derecho crónico y un signo de Henneberg de la fístula positivo, indicativo de fístula de canal semicircular lateral, lo cual ya sospechábamos por la sintomatología y por la tomografía que veíamos anteriormente. Como tratamiento, obviamente, se decidió la conducta quirúrgica, realizar una mastectomía radical y evaluar intraquirúrgicamente el tratamiento de la fístula. Acá podemos ver el video de la cirugía, en la cual se realizó un abordaje retroauricular y se observaba la placa externa de la mastoide toda erosionada, el conducto auditivo externo en su pared posterior también. Se comienza a realizar el fresado de todos los bordes de la cavidad para exponer bien el colesteatoma e ir identificando los límites de la mastoidectomía. Siempre tratamos de buscar el tegmen primero. Acá podemos observar el seno sigmoide, que quizás ya se encontraba expuesto por la erosión de la patología. Se comienza a secar la gran matriz colesteatomatosa que presentaba, para ir identificando las estructuras anatómicas, siempre tratando de sacarlo bien pegado al hueso y en bloque. Se continúa fresando con fresa diamantada para regularizar los bordes y asegurarnos de que no quede colesteatoma, tratando de dejar para último la parte de colesteatoma que estaba sobre el canal semicircular lateral. Ahora se va a retirar el colesteatoma que se extendía hacia el látigo, que como podemos observar era bastante escaso, se había extendido principalmente hacia la mastoides.
Y por último, ahora se reseca la parte del canal semicircular lateral, que podemos observar la abertura del mismo claramente, sin pérdida de líquido perilinfático, con lo que impresionaba íntegro el laberinto membranoso, y se continúa resecando el colesteatoma hacia el inferior, identificando la tercera porción del facial también dehiscente, con todo el acueducto falopio erosionado, lo cual generalmente se asocia a la dehiscencia del canal semicircular lateral. Luego se realiza el levantamiento del colgajo tímpano-hematal posterior, lo que quedaba en la pared posterior, y el bufes óseo, para acceder a la caja timpánica. Se levanta el ánulus, se observa escaso colesteatoma y más tejido fibroso y los injertos de la timpanoplastia que se había realizado hace 12 años, que estaba bastante adherido al premontorio. Se realiza el fresado con fresa diamantada de la pared posterior del conducto para bajar el muro facial, de toda la cavidad. Se elimina el bútres óseo para realizar la cavidad radical. Se identifica la segunda porción del nervio facial, que estaba cubierta por mucosa, no parecía estar invadida por colesteatoma. Se realiza el fresado de todo el muro facial hasta regularizar bien los bordes, asegurarnos que no quede colesteatoma en el seno timpánico. Se revisa toda la cavidad y se fresa todo con fresa diamantada. Mencionamos algo de colesteatoma del ángulo de Chitelli que había quedado. Y por último, se realiza la reparación de la dehiscencia del canal semicircular. Que lo que realizamos es cubrirlo con injertos de cartílagos, tratando de cubrir la dehiscencia y la tercera porción del facial que se encontraba dehiscente, y pericondrio por encima. Entonces sí, realiza el cierre por planos. En el postoperatorio inmediato, el paciente presentó buena evolución, sin síntomas vestibulares, y en la econometría presentaba el Weber lateralizando el oído operado, lo que nos hablaba de que no se había perceptivizado, por lo menos en el momento, y el último control fue a las 2 semanas postoperatorias, que continuaba sin síntomas vestibulares y con la econometría igual que en el postoperatorio inmediato. Estos son algunos artículos en los que busqué para hacer una revisión bibliográfica. Como conclusión llegamos a que la dehiscencia del canal semicircular lateral es una complicación infrecuente que tiene como causa principal la otitis media crónica, principalmente colesteatomatosa, aunque puede ser también otitis media crónica granulomatosa, y como complicaciones de mastodectomías canal-Goldán, y el tratamiento de las dehiscencias sigue siendo controversial en la bibliografía. Muchas gracias.